Módulo de planeación curricular en la plataforma Sinaí. Para iniciar, realizaremos algunas aclaraciones generales. En primer lugar, es importante que se conozca que Sinaí cuenta con diversos modelos de planeación, en este caso específico la planeación curricular. En este vídeo explicaremos un modelo de planeación el cual es quizá el más propagado en su uso en las instituciones que hacen uso de la plataforma Sinaí. Es importante que se tenga en cuenta también que para hacer uso de los modelos de planeación curricular es necesario solicitar al operador de la plataforma que se habilite este módulo para la respectiva institución. Finalmente, es importante también que se tenga en cuenta que hay algunas instituciones que cuentan con modelos de planeación curricular personalizados. Esto implica que el funcionamiento de ese modelo fue diseñado específicamente para la institución educativa. Por lo tanto, es posible que los planteamientos explicados en este vídeo no correspondan con el modelo de la institución. Veamos, antes de iniciar en el uso de la plataforma, algunos aspectos generales de cómo funciona este modelo de planeación curricular. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la planeación está dada para cada asignatura y grado. En cada una de las asignaturas y grados que tiene la institución se establece las unidades. Cada unidad entonces tiene un eje curricular y una pregunta problematizadora. Al estar dada por grados, esta pregunta y el eje curricular se registra para todos los grupos de un mismo grado, de tal forma que si existiesen varios grupos, por ejemplo del grado sexto, y tienen docentes distintos, el tema del eje curricular y la pregunta problematizadora estará definido en el grado, más no en cada grupo por separado. Un siguiente momento es la planeación del microcurrículo. Esta sí está determinada para cada periodo y cada grupo, de tal manera que puede ser distinta la planeación específica de un grupo, siendo incluso otro grupo del mismo grado. En este orden de ideas, la planeación del microcurrículo puede ser distinta para cada grupo. En un ejemplo, podríamos decir que eventualmente el microcurrículo específico diseñado para el grado sexto A puede ser distinto del que se define para el grado sexto B. Y en un tercer momento está la definición o la planeación de las clases, las cuales heredan para cada uno de los grupos los aspectos que se definen en el microcurrículo y que son utilizados directamente en la planeación de clases, facilitando al usuario la planificación de las clases con base en lo definido en el microcurrículo de cada periodo. En este vídeo veremos cómo realizar la planeación del periodo, los pasos para realizar la planeación de clases y cómo gestionar la planeación curricular desde el módulo administrativo. Planeación del periodo. Para realizar la planeación del periodo, básicamente el docente va a desplazarse al menú Planeación y en la barra de opciones va a encontrar una opción llamada Currículo. Si el usuario no encuentra la opción Currículo, esto se debe a que no ha sido habilitado el módulo de planeación curricular para la respectiva institución. En la opción Currículo vamos a tener entonces dos elementos. El primero llamado planeación del periodo y el segundo planeación de clases. Veamos entonces cómo realizar la planeación del periodo. Esta ventana nos abre tres pestañas: unidades, ámbitos, actividades, logros y estrategias, y una tercera pestaña para ver el informe.
En la pestaña Unidades vamos a seleccionar el nivel. En este caso, el usuario que hemos tomado de ejemplo solo tiene nivel secundaria. El modelo, el grado, el usuario solo tiene asignación en sexto, séptimo y octavo, y la asignatura que para el ejemplo tiene historia y geografía. Vamos a tomar el ejemplo de historia. Aquí le vamos a asignar un nombre a la unidad. Este nombre pues obviamente redactado por el docente, y vamos a poner en este caso comprendiendo la historia. El siguiente paso consiste en registrar el eje curricular. Bien, entonces para el caso pues yo he preparado algunos textos. Aquí hemos puesto el eje curricular. Asimismo, aquí ponemos la pregunta problematizadora. Una vez diligenciados estos campos, vamos a hacer clic en el botón agregar unidad y veremos que tenemos la primera unidad. ¿A qué se debe que el sistema nos haya tomado esto como la primera unidad? En la parte superior hemos seleccionado el primer periodo, y así sucesivamente. Cuando vayamos a registrar el segundo, entonces seleccionaremos el segundo. Si fuese necesario realizar modificaciones, entonces vamos a hacerlas directamente sobre cada uno de los campos, y al finalizar las modificaciones vamos a hacer clic en el botón guardar cambios. Como puede observarse, el sistema nos va a permitir registrar básicamente una unidad para cada periodo, de tal forma que en este modelo de planeación solo hay 4 unidades para cada uno de los grados en cada asignatura. Muy bien, una vez registrada la unidad, vamos a la siguiente pestaña denominada ámbitos, actividades, logros y estrategias. Vamos a tener entonces aquí la lista de asignaturas que tiene el docente en su asignación académica. Para el ejemplo vamos a tomar historia, y como el grado para el cual registramos la unidad fue el grado sexto, pues en este caso vamos a trabajar también con sexto. Aquí vemos algo importante, y es lo siguiente: el docente tiene dos grupos del grado sexto, sexto A y sexto B. La planeación obviamente debería ser la misma para los dos grupos. Por ello el docente puede seleccionar los dos grupos, y el registro que se haga de cada uno de los elementos de la planeación va a ser igual para los dos grupos. Para seleccionar dos grupos es necesario arrastrar el mouse, o con la tecla control sostenida hacer clic sobre los grupos que se desean seleccionar. Entonces en el ejemplo pues vamos a hacerlo para sexto A y sexto B. El siguiente paso consiste en registrar las actividades que el docente va a trabajar durante el periodo. Para el ejemplo he preparado una lista de actividades, y vamos a hacer clic en el botoncito con el más, o simplemente presionamos la tecla Enter. Al presionar Enter vamos a observar que se agrega en la lista de actividades pedagógicas la actividad que acabamos de realizar. Yo voy a hacer uso de otros elementos que tengo ya previamente preparados para copiarlos y pegarlos en el respectivo listado de actividades. Observemos que al seleccionar el texto, en este caso del documento de Word, nos trae un carácter que corresponde a la viñeta que tenemos allá. Se recomienda borrar ese carácter antes de hacer la introducción como tal de la actividad. Hemos agregado algunas actividades y vamos a finalizar agregando dos más: ensayo y mesa redonda. Entonces estas son las actividades que se han adicionado en el primer periodo para la asignatura historia, en este caso para los grupos sexto A y sexto B. Para comprobar que las actividades quedaron registradas para los dos grupos, seleccionemos sexto A y vemos que aparecen o siguen viéndose las actividades, y al seleccionar sexto B igualmente están visibles. La prueba de ello es que en séptimo A ya no aparece, mientras que en sexto B y sexto A están exactamente las mismas. Vamos a adicionar una más para luego probar la eliminación.
hemos agregado esta actividad para eliminarla. Hacemos clic en la X que está al frente y el sistema pide confirmar la eliminación. Una vez confirmada, ha sido eliminada la actividad. De la misma forma entonces se adicionan los ámbitos conceptuales. Haciendo clic en el botón agregar, para evitar tener que estar quitando las viñetas, podemos quitarlas directamente en Word y vamos seleccionando cada actividad, la agregamos acá, le damos en el más y la actividad se va a hacer mucho más rápida. Vamos a incluir todos estos ámbitos y veremos el proceso completo de la planeación curricular. Recuerde que estamos planeando directamente para los dos grupos. De forma similar se registran los logros. Entonces aquí tenemos algunos logros preparados. También voy a quitar las viñetas para facilitar el proceso de copiar y pegar. Y pegamos el logro, le damos a agregar, vemos que ya se agregó a la lista. Seleccionamos el siguiente logro, pegamos el siguiente, pegamos y por último este logro. Hemos agregado entonces las actividades, los ámbitos y los logros. El siguiente paso puede ser seleccionar las estrategias. En esta parte Sinaí cuenta con las estrategias definidas por el SIGCE o Sistema para la Gestión de la Calidad de la Educación, que son de dos tipos: estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. Entonces el docente tiene aquí en las estrategias de aprendizaje una lista de estrategias que puede utilizar, que simplemente vamos seleccionando y haciendo clic en agregar. Y luego las estrategias de evaluación, en las cuales hacemos los mismos pasos. Si el docente requiere una estrategia que no aparece en la lista, nuestra recomendación es que agregue alguna y luego haga la respectiva modificación. Por ejemplo, cuando se hacen modificaciones como las que acabamos de hacer acá, es necesario hacer clic en el botón guardar cambios, con lo cual se guardan los cambios que hemos hecho en este caso en las estrategias modificadas. Nos queda también entonces el tema de la transversalización de áreas. Estamos sobre historia de grado sexto y hemos agregado ámbitos como aspectos geográficos de Mesopotamia, África y Asia, la civilización, bueno, en fin, una serie de temas que seguramente el docente podrá determinar con mayor precisión cómo realizar la transversalización o con qué áreas transversaliza esta temática, en este caso de historia. Yo para el ejemplo seleccionaré que esto tiene transversalización con el área de historia, de geografía, la agrego. También creo que tiene transversalización con artística y cultural, entonces agregamos la siguiente, y posiblemente tenga transversalización con tecnología. Finalmente nos corresponde determinar las competencias. Aquí hemos llegado a esta parte donde vamos a ver los tipos de competencias. Por ejemplo, las competencias laborales. Vamos a coger la categoría de organizacional y vamos a tener aquí la lista de los estándares de competencias laborales para la categoría o tipo de competencia organizacional. Entonces yo no voy a tomarme ahora la tarea de determinar cuál es el estándar apropiado. Básicamente voy a indicar cómo selecciono el estándar y hago clic en el botón agregar. De esta manera voy adicionando las competencias que se van a trabajar para este periodo en cada una de las asignaturas y grupos que estoy planeando. Muy bien, una vez concluido el registro de los distintos elementos de la planeación del periodo,
yo puedo hacer clic en el botón ver informe para que el sistema me muestre el informe de lo que he planificado. Vamos a observar en este caso desde el menú, desde la opción de descargar el plan de trabajo o la planeación curricular que hemos desarrollado en este ejemplo. Veamos acá lo siguiente. En la parte superior entonces nos sale el nombre de la asignatura, el grado, el nombre del docente, la unidad y el nombre que le hemos dado a la unidad, el eje curricular y la pregunta problematizadora. En esta parte va a aparecer la parte de planeación específica de la institución. En este caso, la institución que hemos tomado como ejemplo tiene esta estructura de evaluación y estas son las actividades que el docente planificó para evaluar, en este caso para el grado sexto A en el primer periodo. No vimos en el momento en que hizo este registro porque esta parte del proceso se realiza de forma distinta según cada sistema de evaluación. Vemos entonces a continuación cada uno de los elementos, actividades pedagógicas, ámbitos conceptuales, logros temáticos, las áreas con las que transversaliza y por último vemos acá los tipos de estrategias con las distintas que seleccionamos y las competencias que para el ejemplo tomamos solo una. Tiene un espacio para observaciones y para la firma por parte del docente. Aquí entonces hemos descargado el informe del grupo sexto A. Pudiéramos también seleccionar sexto B y ver el informe específico, en este caso de sexto B, que sería el mismo, dado que hicimos la planeación igual para los dos grupos. Bien, hecho el registro de la unidad y de cada uno de los elementos de la planeación en cada grupo, el siguiente paso es realizar la planeación de clases. Planeación de clases. Cuando escogemos la opción planeación de clases en el submenú currículo, vamos a tener dos pestañas, crear clases y modificar clases. Entonces, en el ejemplo, pues recuerden que venimos trabajando para el primer periodo, la asignatura geografía y los grupos sexto A y sexto B. En esta parte no es posible seleccionar varios grupos porque cada grupo se supone tiene una planeación de clases distinta. Veamos entonces cómo registrar una clase para el grupo sexto A. Seleccionados los parámetros superiores, hacemos clic en el botón agregar y esto nos lleva directamente a la planificación de la clase. En el ejemplo, pues esta es la clase número 1 que corresponde al primer periodo de la asignatura Historia de sexto A. Observe que automáticamente el sistema le asocia el nombre de la unidad, el eje curricular y la pregunta problematizadora. Esto facilita obviamente el proceso de planeación de clases. En una planeación normal, el docente tendría que realizar este registro en cada clase. Por defecto, el sistema nos va a poner también aquí como fecha de inicio de la clase la fecha actual y la fecha de terminación la misma. Pero yo puedo determinar que la fecha de terminación de esta clase no es el día 13, sino el día 14, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el concepto de clase no corresponde estrictamente a la planeación de los periodos en los que el docente hace presencia en el aula, sino que es un conjunto de actividades y de recursos que van a desarrollar unos logros específicos en los estudiantes y por ello entonces no podemos hablar específicamente de que una clase corresponde estrictamente a una asistencia del docente al aula. Aquí también podemos definir el tiempo estimado de duración e incluso posteriormente determinar el tiempo real que se tomó la clase. Nos queda entonces seleccionar los temas. Digamos que esta primera clase vamos a ver este tema, vamos a trabajar este logro y vamos a aplicar para ello esta actividad y también esta actividad. Mire que en el caso de las actividades el sistema me permite seleccionar varias e ir adicionando. En las estrategias de aprendizaje igual vamos a poder agregar varias estrategias y en las de evaluación también vamos a tener la posibilidad de agregar varias estrategias de evaluación.
Finalizamos esta parte entonces registrando los recursos. Aquí por ejemplo vamos a poder ingresar tablero, televisor, video bin, cartelera, etc. La evaluación a la que hace referencia en esta parte de la clase corresponde a la evaluación del desarrollo de la clase. Es un comentario que el docente registra acerca de cómo fue el desarrollo de la clase. En el ejemplo lo podemos dejar vacío e igualmente puede hacer observaciones. Faltó tiempo para el desarrollo de las actividades, por decir algo. Y esta parte la finalizamos seleccionando, si fuera del caso, un archivo que podemos adjuntar como elemento, digamos, adicional que hace parte de los recursos de la clase. Entonces para ello vamos a tomar por ejemplo un documento y lo vamos a cargar en Sinaí. Al hacer clic en el botón guardar, el sistema nos va a guardar la clase que hemos preparado, y si volvemos a la pestaña crear clases vamos a encontrar que ya está aquí registrada la clase. Esto nos va a permitir también ver el informe de la clase que hemos desarrollado. Observemos al descargar este informe que tenemos la clase que hemos preparado con todos los elementos que hemos definido. También es posible ver el informe directamente haciendo clic en este botón ver informe. Vamos a crear para el ejemplo dos clases adicionales, aunque no vamos a agregarle datos por el momento. Vamos a observar acá que el tema al no ser seleccionado pues está vacío. El sistema por defecto nos crea la clase con fecha de inicio y terminación en la misma fecha actual. En esta parte también podemos descargar el archivo adjunto que hemos puesto en la clase, y podemos ir específicamente haciendo clic en el icono de la lupa a editar la clase que hemos creado, que para el caso pues no tiene aún actividades. Observemos que cuando hemos realizado previamente la planeación curricular del periodo, realizar la planeación de clases resulta muy fácil, porque básicamente vamos a tener que seleccionar los elementos e ir determinando las fechas en las que el docente va a desarrollar sus clases con la respectiva duración. Si tenemos que adjuntar archivos, pues lo hacemos por acá. Aquí el caso de los recursos es obligatorio y le hacemos clic en el botón guardar. Ya tenemos entonces dos clases debidamente registradas. Aquí podemos verificar descargando el informe de la clase número 3. Muy bien, ahora entonces veamos cómo gestionar el tema de planeación curricular desde el módulo administrativo. Obviamente los usuarios administrativos no realizan planeación curricular. Básicamente tienen acceso a visualizar los informes de lo que es planificado por los docentes. Para ello vamos a la opción planeación, luego currículo y seleccionamos planeación del periodo. El sistema nos va a permitir seleccionar el año, el periodo, y para el ejemplo vamos a trabajar con la docente que hemos venido haciendo nuestros ejercicios. Podemos observar que al seleccionar el docente ya se observa las asignaturas y grupos donde la docente tiene planificada la respectiva unidad. Aquí vemos entonces, al hacer clic en el botón informe, que podemos observar la planeación que realizó la docente. De igual forma, si vamos a currículo, planeación de clases, vamos a poder observar para este docente en el periodo correspondiente las clases que ha planificado, e igualmente descargar ya sea un informe específico de una clase o haciendo clic en el botón informe del periodo, descargar
todas las clases que este docente ha planificado para el periodo. Observemos en este ejemplo que aquí la docente tiene 2 clases planificadas. Bueno, realmente son 3, solo que hay una que aún no tiene ningún dato como lo hicimos en el ejercicio. Muy bien, esto es entonces en términos generales el funcionamiento del modelo de planeación curricular, que esperamos sea pues de utilidad para las instituciones que decidan adoptar este modelo. Y recuerden que cada institución educativa tiene la posibilidad de solicitar la personalización de este modelo. Muchísimas gracias.